¿Quieres saber de qué manera aprovechar al máximo tu creatividad y sobre todo ponerla a trabajar a tu favor? Si es así, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. Importante, no olvides suscribirte al canal. Para esto solamente haz clic en el botón suscribirse y te recuerdo que es importante que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los contenidos que estamos liberando constantemente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un placer que hayas decidido quedarte, que hayas decidido aprender más sobre este interesante tema que tanta falta hace hoy en día. Poder usar tu creatividad, usarla, detonarla, explotarla, pero sobre todo que funcione a tu favor. Algo que todos tenemos, pero muy poca gente la logra aprovechar. Todo este compendio de ideas que te voy a compartir lo tomo del libro Libera tu magia de Elizabeth Gilbert. Si quieres saber más, sobre todo si este tema te interesa, te invito a que revises los detalles o en la descripción donde estás analizando esta información van a aparecer los enlaces que te van a llevar a que profundices más sobre este tema, que revises incluso si es que está disponible ya el análisis completo o bien temas relacionados que te van a ayudar más, sobre todo a profundizar y también entender o tener un mejor entendimiento de todo este concepto de la creatividad. Y algo que nos dice Elizabeth Gilbert sobre todo este tema radica sobre la cuestión de que nada más vivimos una sola vez. Eso nos dice, ¿no? Es decir, nos habla precisamente del contexto que la vida es corta, como para vivirla con miedo. Empieza todo este contexto de su libro, sobre todo profundizando en esta idea. Ahora, ¿qué es lo que nos dice al respecto? Quizás sea algo que ya hemos escuchado antes, pero nos manifiesta o nos dice un ejemplo bastante interesante. Cuando tú quieres hacer algo y de pronto empiezas a pensar en por qué no deberías hacerlo, o por qué no va a funcionar, o justificar por qué no haces algo, o bien aplazar lo que sabes que tienes que hacer, o bien simplemente sacarle la vuelta a las cosas. Felicidades, menciona, tu cerebro está haciendo un excelente trabajo para boicotearte, estás dejando que tu cerebro racional tome las decisiones que a ti te deberían importar. ¿Por qué? Porque el cerebro al final lo que quiere es vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo. Es decir, nuestro cerebro reptiliano, la base de nuestro cerebro se basa precisamente en vivir evitando cualquier tipo de dolor, ¿sí? Recuerda el concepto del hedonismo, dolor, placer. Bueno, ¿qué pasa con el cerebro reptiliano? Quiere evitar dolor, quiere sobrevivir, nada más. Quiere sobrevivir de la mejor manera posible, de la manera más cómoda posible, con el menor riesgo posible. Entonces, ¿qué sucede? Pues a lo mejor nosotros queremos hacer muchas cosas, pero parte de nuestra mente pues no trabaja a nuestro favor. Entonces, ¿qué tenemos que entender de este punto? Lo principal que hay que entender es, tenemos que saber que no es real, ¿sí? Tenemos que entender que no es porque alguien nos está diciendo, ah, mira, es que que vengan voces del otro lado, ¿no? Que te digan por qué sí, por qué no. Sino más bien en nuestro propio cerebro, base, ¿no? O el cerebro reptiliano, el cual nos dice, ¿sabes qué? Pues yo no quiero hacer nada de lo que tú quieres hacer. Entonces empieza a justificar el por qué no hacer. La cuestión es que nada más vives una sola vez, la vida es corta, y si tú dejas de vivir tu vida en base a temores, es decir, te limitas eso que tú quieres hacer por el miedo a lo que puede pasar, por el miedo a que existe un fracaso, por el miedo a que puedas tú de alguna forma no obtener ese resultado que tú quieres, entonces de una vez te digo que pues la vida va a ser bastante gris, la vida va a ser bastante sombría. ¿Por qué? Porque al final vas a vivir acorde a las expectativas de todo mundo y no te vas a atrever realmente a hacer quizá cosas que tú quieres hacer, ¿sí? Y a lo mejor vas a estar en paz con el entorno, a lo mejor es decir, no vas a destacar, eso me queda claro, y ni tampoco vas a sobresalir en ningún otro aspecto, simplemente vas a ir acorde al lineamiento que existe y ya, una vida sombría, una vida gris. Pero yo estoy seguro que si analizas este tipo de contenidos, eso no es lo que tú quieres. Entonces, el consejo de Elizabeth Gilbert es no dejes que ese miedo, ¿sí?, te esté privando de la vida que tú deberías de tener, ¿ok? Trata de ser consciente de eso, trata de entender que no es real, trata de entender que simplemente puede ser la base de tu cerebro, un sistema de creencias que quedó ahí y no permitas que eso te robe realmente la vida que tú mereces tener. Después comenta algo muy interesante, creo que es el tema que más me gustó de su libro, habla del contexto o del concepto de las ideas. Y ella dice que las ideas en sí mismas no son cosas inexistentes, ¿no? Solemos pensar que las ideas están aquí y que las generamos aquí y aquí me refiero a la mente, ¿no? En la cabeza, ¿no? Las generamos aquí
y son nuestras. Sí, es nuestra idea, ¿no? Ella tiene un contexto diferente. Ella dice que así como existen seres vivientes en esta tierra, es decir, animales, plantas, etcétera, es decir, diferentes organismos, ella menciona que hay otro tipo de vida también, y viene siendo el contexto o el concepto de las ideas, ¿sí? Las ideas son cosas vivientes, ¿no? Y que buscan, o sea, que están vagando, ¿sí? Y buscan dónde asentarse para que se puedan materializar. Esto no es distinto a lo que comentan otros ya de antaño, como Wallace D. Wattles, por ejemplo, con la ciencia de hacerse rico. No es distinto. No es distinto a lo que James Allen podía también decir en relación a cómo un hombre piensa. Es decir, no es tan distinto esos conceptos de hace más de un siglo en relación a lo que Elizabeth Gilbert comenta de las ideas. Realmente tiene mucha similitud. Pero Elizabeth Gilbert se basa más bien, ella es una escritora, ¿no? Entonces se basa mucho más en un contexto del artista, ¿no? O la gente creativa. Entonces menciona, bueno, claro, ¿no? Creativos somos todos, ¿sí? Pero hay gente que son más expresivos, ¿no? Entonces ella es una persona muy expresiva en relación a lo que se dedica, ya que es una escritora. Y lo que menciono aquí es que las ideas, ella dice que las ideas vagan, es decir, ella comenta una anécdota que ella de pronto, cuando estaba en plática con su esposo, le vino una idea. Le vino la idea de hacer una novela basada en el Amazonas, una historia ahí de amor, de conspiración, de cosas, donde pues iba basado en una historia que le estaba contando que era su esposo en aquel momento, ¿no? Entonces, ella tenía la idea y estuvo muy bien al principio, pero la fue dejando, o sea, fue postergando. Y ella comenta que en un evento que tuvo, conoció a otra escritora, y aquí viene la parte curiosa, ¿no? Conoció a otra escritora, la cual pues ella admiraba mucho, se conocen, se saludan, tienen un contacto, luego se van, pero seguían manteniendo cierta relación, se escribían y demás. Y luego al cabo de unos meses se vuelven a encontrar. Y cuando se encuentran, Elizabeth había dejado de publicar su novela, o sea, ya no había trabajado en su idea. De hecho, cuando quiso retomarla ya no pudo. Quiso retomar su idea para escribir y demás, ya no pudo hacerlo. Ya digamos que las ideas ya no fluían, ¿sí? Ya no venían otras nuevas cosas que incorporar, ya no estaba funcionando. Y lo deja. Y cuando se encuentra con su amiga la escritora, de pronto pues se da cuenta que cuando comenta de lo que estaban haciendo su amiga la escritora, le dice, ¿sabes qué? Es que yo estoy escribiendo una novela. Y le dice, coméntame de qué es. Y hablaba que la novela era una historia del Amazonas, de conspiración y demás, donde realmente era muy similar a lo que la escritora original, Elizabeth Gilbert, había propuesto inicialmente. Entonces, desde ese momento, y las dos quedaron como un poco como consternadas, ¿no? Porque ella no le había comentado a la otra su idea ni nada, simplemente de pronto la idea que ella tenía se pasó a la cabeza de la otra escritora. Y de ahí empezaron a comentar que es que esto es una ley que existe, ¿no? Entonces, si la idea se planta en tu cabeza y la tienes ahí, pero no la pones a trabajar, o realmente no la haces fértil, o realmente no le das una continuidad, la idea se va a ir y va a buscar en qué cabeza poder asentarse para ser materializada. Ese es el concepto de las ideas que menciona. Entonces, si tú de pronto tienes un momento de inspiración, tienes un momento de creatividad donde dices, oye, por aquí esto es lo que voy a hacer, esto es lo que me interesa, pero si tú no le das continuidad, es decir, si no la pones en acción, si realmente no le das lo que se le tiene que dedicar, la idea se va a ir. Y no sé si te ha pasado, a lo mejor esto te puede pasar una u otra vez, donde quizás sí tenías buenas ideas y de pronto cuando las quieres retomar ya no funcionan, o ya no están funcionando como inicialmente deberían funcionar. Y de pronto la idea que tú tenías, la ves en otro lugar, donde ya está materializada y dices, esa era mi idea, ¿no? Entonces es algo que sucede, es algo que está ahí. Sé ecléctico en este tipo de comentarios que estoy diciendo, sé ecléctico en este tipo de información, no hay verdades absolutas, pero es interesante conocer este principio, porque este principio de que las ideas están ahí y buscan un lugar donde sentarse nos obliga entonces a que al momento que tengamos una idea ponernos a trabajar en torno a ella, si no, simplemente se va a ir. Algo también importante que menciona es, y esto pasa mucho con la gente muy creativa, ¿no? Es decir, o más bien, las personas que quieren que su arte pague las cuentas. Y eso porque tenemos la concepción de que los artistas o la gente que se dedica,
que es una figura pública, por ejemplo, y que se dedica a alguna actividad donde te entretenga, ¿no? Puede ser escritor, puede ser deportista, puede ser actor, puede ser lo que tú quieras. Y solemos validar que el estilo de vida de estas personas pues es muy glamorosa, ¿no? Fiestas y demás, y de pronto la gente es medio depresiva y ya sabes, ¿no? Cómo pueden ser un artista, ¿no? Entonces, totalmente sentimental, totalmente emocional y demás, pero viven vidas glamorosas y de pronto pues tienen mucho dinero y con ese dinero logran conseguir todo lo que sea. Entonces, cuando alguien quiere incorporar o adentrarse en ese mundo, pues piensa que sí tiene que ser. La cuestión es que si a la creatividad la forzas o la presionas para que pague tus cuentas, la creatividad no va a fluir, ¿sí? La creatividad tiene que ser libre, tiene que ser por gusto, tiene que ser por pasión, tiene que ser como algo que me libere, no que me ate. ¿Qué sucede, por ejemplo, con los deportistas? Que eso es muy común. Antes de que sean famosos, juegan, digamos, fútbol, que viene siendo lo más común. Juegan por pasión, juegan por amor al arte, les encanta. Pero cuando se vuelve un negocio, cuando existen las presiones, cuando saben que tienen que anotar goles, cuando saben que no pueden perder, entonces de repente todo eso se distorsiona y ya no se disfruta y a lo mejor ya no juegan tan bien como jugaban antes, por ejemplo, ¿sí? Lo mismo sucede a lo mejor con un escritor, lo mismo sucede con alguna figura pública, donde antes, cuando lo hacía por gusto, funcionaba mucho mejor que cuando se presiona porque ya se convierte en un medio de sustento y si no lo logra, entonces tiene otro tipo de consecuencias. Tenlo presente, valídalo, trata de analizar estos diferentes puntos de vista, si es que no cuadran totalmente con los tuyos, sé ecléctico en este tipo de información. Revisa qué se adapta mejor y si quieres profundizar más sobre este tema, revisa los enlaces que van a aparecer en la descripción donde estás analizando todo este contenido para que profundices más y sobre todo conozcas más sobre todo este concepto. Recuerda, la parte más importante aquí es captar tu atención, y si esto realmente es de tu interés, entonces profundiza más, aprende más, mejora más y conviértete en alguien que ahora sabe más. Ok, soy Salvador Mingo del programa Conocimiento Experto y nos vemos en una siguiente reseña. Chao.